Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo video de termodinámica del equilibrio. El día de hoy veremos cómo hacer cálculos con el factor de compresibilidad Z para gases. Específicamente hallaremos Z mediante la correlación de Pitzer y los parámetros de Lee-Kessler que nos llevarán a hacer una interpolación doble. Si no sabes los métodos para calcular Z, puedes ver el video donde lo explico haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. Abordaremos estos conceptos a través de este ejercicio del libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química de Smith, Badnes y Abbott, que nos dice: calcule lo siguiente: el volumen ocupado por 18 kilogramos de etileno a 55 grados Celsius y 35 bar. Bien, lo primero que haremos será utilizar una tabla adecuada de la cual extraeremos los parámetros necesarios para la correlación de Pitzer para Z. Aquí tenemos que para el etileno el factor acéntrico es 0,087, la temperatura crítica 282,3, la presión crítica 50,40 bar y el peso molecular 28,054 gramos sobre mol. Ahora, con estos parámetros, lo primero que haremos será convertir nuestra temperatura a Kelvin, sumándole 273,15, nos da 328,15 Kelvin. Luego calculamos la temperatura reducida, sabemos que esta es el cociente entre nuestra temperatura y la temperatura crítica. Entonces 328,15 dividido entre 282,3 nos da 1,162 y nuestra presión reducida se va a calcular similarmente. Presión 35 bar dividido entre presión crítica 50,40 bar nos da 0,694. Con estas dos ya podemos ir a la correlación de Pitzer para Z, que es Z igual a Z super 0 más omega Z super 1, donde Z super 0 y Z super 1 son los parámetros de Lee-Kessler que están tabulados dependiendo de la temperatura reducida y la presión reducida. Para Z super 0 vamos a tener esta tabla. En este caso yo la saqué del libro de Smith y entonces empezamos con TR. Vemos que nuestra TR es de 1,162. Este número exactamente no está. Tenemos una aproximación entre 1,15 y 1,20 y por el otro lado también tenemos lo mismo con la presión reducida. Nuestro valor es de 0,694, pero solo tenemos entre 0,6 y 0,8. Por lo tanto, vamos a requerir aquí una interpolación doble. Sacamos estos cuatro valores donde se intersectan ambos intervalos y llenamos la siguiente tabla. Tenemos entonces que para nuestra presión reducida de 0,6 y temperatura reducida de 1,15, el Z0 es de 0,8576, para 0,8 y 1,15 es 0,8032 y así con los otros dos también. Es simplemente colocarlos en el mismo orden en que aparecen en la tabla. Ahora nuestro objetivo es calcular nuestro Z super 0 a 0,694 y 1,162. De manera similar a como se hace para interpolación sencilla, lo vamos a hacer con interpolación doble. La interpolación doble nos va a quedar esta fórmula grande y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar primero nuestras presiones reducidas. Estas van a ser entonces 0,8, nuestra presión reducida más grande, menos la que queremos calcular, 0,694, dividido entre la final menos la inicial, por decirlo de alguna manera, 0,8 menos 0,6, multiplicado por nuestro primer Z super 0 que está aquí. A esto le sumamos de nuevo este factor que depende también de las presiones reducidas. Lo único que hacemos es restar nuestro 0,694, nuestra presión reducida, menos la menor, que es 0,6, dividido entre el mismo intervalo, 0,8 menos 0,6. Esto lo multiplicamos por la segunda, que es 0,8032, la segunda Z super 0, y todo esto lo vamos a multiplicar por el cociente de nuestras temperaturas reducidas. Entonces en este caso 1,20, que es nuestra mayor, menos la que queremos calcular, 1,162, dividido el intervalo total, que es 1,20 menos 1,15. A esto le sumamos este término, que es muy similar. Vemos que nuestras presiones reducidas van a ser exactamente las mismas. Lo único que van a cambiar son los Z super 0, que ahora vamos a utilizar los dos de abajo, 0,8779 y 0,8330 en orden. Y esto lo vamos a multiplicar por el otro factor de las temperaturas reducidas, que es intercambiar básicamente el que queremos calcular, 1,162, menos el menor, 1,15, dividido entre el mismo intervalo. Vemos que es básicamente seguir el orden. Es una ecuación bastante fea, por lo que yo no recomiendo aprendérsela de memoria, claro que no, pero sí vemos que tiene cierta lógica el orden en el que están de acuerdo a la tabla. Cuando hacemos todas estas cuentas nos da un Z super 0 de 0,8380. Por el otro lado, hacemos exactamente lo mismo para Z super 1 con nuestras temperaturas reducida y presión reducida. Vamos a la tabla adecuada de Z super 1, que la tenemos aquí.
De nuevo, ubicamos las temperaturas reducidas, el intervalo 1.15 y 1.20, el mismo, y 0.6 y 0.8 la presión reducida. Entonces vamos a tener lo mismo, ubicamos en la tabla nuestros valores de Z super 1, que son más pequeños que los de Z super 0, hacemos la interpolación doble de la misma manera y nos da Z super 1 igual a 0,0335. De todas maneras, te recomiendo que pauses el video y veas si te queda claro cómo se calcularon estos dos parámetros. Con Z super 0 y Z super 1 y el factor acéntrico ya podemos calcular Z, ya que Z es simplemente 0,8380, el Z super 0, más omega 0,087, el factor acéntrico, por nuestro Z super 1, que es 0,0335. Nos da un Z igual a 0,8409. Con este Z ya podemos hallar el volumen mediante el uso de la ecuación de los gases ideales. Z es igual a PV sobre nRT. Despejamos el volumen, este es igual a ZnRT sobre P. Sabemos que las moles son iguales a masa sobre el peso molecular, entonces ponemos en el numerador masa y en el denominador peso molecular y sustituimos todos nuestros datos. Entonces nos va a quedar que el volumen es igual a 0,8409, nuestra Z, por la masa, que son 18 kilogramos o 18.000 gramos, por nuestro R adecuado, que es 0,08206 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es 328,15 Kelvin, dividido entre 35 bar, nuestra presión, en atmósferas, ya que la R está en atmósferas. Entonces sabemos que un bar son 0,9869 y adicional a eso lo multiplicamos por el peso molecular, que es 28,054 gramos sobre mol. El resultado de esto nos da 420,6 litros o 0,4206 metros cúbicos. Por otro lado, el ejercicio prosigue y nos pide calcular la masa de etileno contenida en un cilindro de 0,25 metros cúbicos a 50 grados Celsius y 115 bar. Hacemos exactamente lo mismo, nuestros parámetros van a ser iguales, ya que estos no dependen de la temperatura y la presión, solo dependen de la sustancia pura. Hallamos nuestra nueva temperatura, que será 50 más 273,15, nos da 323,15. La temperatura reducida entonces va a ser 323,15 entre 282,3, nos da 1,145. Nuestra presión reducida va a ser 2,282 en este caso. Y vamos a hallar de nuevo los parámetros de Lee-Kessler mediante interpolación doble. Ubicamos entonces primero nuestra temperatura reducida, 1,145. De nuevo entonces tenemos entre 1,10 y 1,15 ahora. Y nuestra presión reducida es de 2,282, entonces tenemos que ubicarla entre 2 y 3. Ahora entonces nuestros valores de Z super 0 van a ser estos 4, los copiamos en la tabla y hacemos la interpolación doble de la misma manera. Nos da que Z super 0 es igual a 0,4774. Hacemos exactamente lo mismo para Z super 1, ubicamos entonces de nuevo nuestros TR y nuestra PR, obtenemos estos 4 valores, los copiamos en la tabla y hacemos interpolación doble y nos da que Z super 1 es igual a 0,1201. De nuevo, si tienes dudas de cómo calcular los parámetros de Lee-Kessler, pausa el video y míralo bien, analízalo, y si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios para ver si puedo aclarar mejor este tema. Ahora, con los parámetros de Lee-Kessler ya podemos hallar la Z, simplemente sustituimos las dos Z's y el factor acéntrico y nos da que Z es igual a 0,4878. De nuevo utilizamos la ecuación de los gases ideales, pero esta vez lo que requerimos es masa, por lo tanto despejamos en primer lugar las moles, N es igual a PV sobre ZRT, sabemos que moles es igual a masa sobre peso molecular, y nos queda que la masa es igual a la presión por el peso molecular por el volumen dividido entre Z por R por la temperatura. Sustituimos nuestros valores, nuestra presión es de 115 bar, la pasamos a atmósferas por el peso molecular 28,054 por el volumen que nos dice que es 0,25 metros cúbicos o 250 litros, dividido entre nuestra R, que es 0,4878, por el R adecuado, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, 323,15 Kelvin. El resultado de esto nos da 61.536 gramos o 61,5 kilogramos. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo utilizar la interpolación doble para hallar los parámetros de Lee-Kessler, todo con el objetivo de hallar el factor de compresibilidad Z para gases reales. Si te ha parecido útil este video, no dudes en dejar tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.